Gloria al Señor Jesucristo. Aquí estamos para un nuevo podcast en el cual vamos a encontrar por lo menos dos versículos que son una síntesis apretada de todas las sagradas escrituras. Increíble, ¿no? 66 libros y los queremos sintetizar de manera muy apretada en dos versículos. Cada uno de los dos sintetiza a todas las escrituras, al plan de Dios, a su propósito eterno, a todo. Por ejemplo, dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Segunda de Corintios 13:14. Perdón. Romanos 8:29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí agotó toda la temática de las escrituras. Aquí vemos, por ejemplo, la intervención del Padre, de Dios como tal, antes de qué, dice, porque a los que antes conoció, antes de qué, pues antes de entrar en acto él, antes de salir de la potencia, de la esencia y potencia en la que se encuentra siempre, antes de entrar en acto, nos conoció en su presciencia, nos conoció. Y a los que nos conoció, a estos también nos predestinó. Aquí hay una clave enorme. Sí hay la predestinación, o si no, tendríamos que borrar este versículo de plano, ¿no? Si quieren, bórrenlo, pero nomás que dice que cualquiera que le añade o le quita este texto se va a encontrar con el juicio de Dios. Aquí dice que nos predestinó, ya venimos previamente marcados para este destino, nos predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, para que fuéramos también hechos hijos de Dios, pero no cualquier hijo, sino hijo al nivel de su Hijo amado Jesucristo. No hijo con nuestro propio ego, cada quien, y nuestra naturaleza vieja caída. No, 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 no. Hijos al puro nivel del propio Señor Jesucristo. Porque al ingresar el Señor con su espíritu, siendo el espíritu ahora que es después de su resurrección, ingresar a nuestro espíritu, pues nos transmite también la filiación, o sea, el ser hijo de Dios, pero hijo a nivel de Él, porque si hijos, también herederos, herederos con Cristo. O sea, es una cosa gloriosa y maravillosa. Y si hijos, también herederos. ¿Qué es eso? O sea, nos está mostrando qué tipo, qué calidad de filiación tenemos. Es que aquí de repente se confunde con que, pues todos somos hijos de Dios. No, 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 todos somos criaturas. Ser hijo es otra cosa. A ver, lee, fraterna. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Aquí está reforzando porque el versículo que estamos analizando de que a los que antes conoció también nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Fíjense, a la imagen de su Hijo, o sea, igualitos que su Hijo. Y termina en que nos glorificó, y este versículo también termina en eso, que nos glorificó el Señor, porque el propósito eterno de Dios es glorificar a muchos hijos, pues llevar a muchos hijos a la gloria. Muy bien, nos hizo a la imagen de su Hijo, para eso nos conoció y nos predestinó, pero a los que predestinó, aquí está hablando exclusivamente, bueno, antes de mencionar para que seamos hechos a la imagen de su Hijo, antes de eso está fuera de ahí donde no hay tiempo ni espacio, no hay materia ni energía, está Dios en su mismidad pura, divina, en su suprema personalidad divina. Todavía no hay tiempo ni espacio, todavía no entra en acto,
pero cuando entra en acto, que crea el universo, crea al hombre, crea todo, para llevar a cabo su propósito eterno, llevar a muchos hijos a la gloria. Pero tenía que fraguar primero a los hijos, o sea, a los seres humanos, porque no socorrió a los ángeles. Dice en Hebreos, dice, porque no, o sea, el propósito eterno de Dios no es para los ángeles. Ellos están felices, los ángeles no revelados, están felices con intervenir en este propósito eterno, pero no era para ellos. Amén. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. A nosotros que somos la descendencia de Abraham, acordémonos que Abraham era gentil, no era judío, de ahí de Abraham salieron los judíos nada más por circuncisión, pero no tienen una genética aparte, ni Dios hizo otra creación, otra sangre, otro linaje, no, nada más por cuestión exterior de la circuncisión, que Pablo después dice, nos aclara que no es judío el que es circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado en el corazón por el Espíritu. Muy bien, o sea, aquí tenemos pues que entró Dios en acto, creando todo su universo y creándonos a nosotros para de entre tantos millones y millones y millones de seres humanos sacar unos cuantos millones para hacerlos sus hijos y llevarnos a la gloria. Entonces de pronto pasa de estar en potencia, Dios entra en acto y dice que nos hizo a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Imagínense nada más la gloria que es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No andamos aquí nosotros simpleando y mendigando un favor, a ver si Dios me hace caso. No. Desde que te convirtió el Señor, te hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo. No puede ser, porque yo sigo siendo malévolo, yo tengo malos pensamientos, no creo que a mí, no, ha de hacer eso con otros, con mis dirigentes, por ejemplo, no, ellos sí son santos, no, yo no. Eso es lo que te hacen creer en esas prédicas. Pero tú despójate de todo ello y atiende a lo que dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, no lo dudes. Es por fe, todo. Bueno, entonces, nos hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo y ya estando acá, en el tiempo y el espacio, aquí en el mundo, nos llamó. Dice, a los que predestinó y los hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo, a estos también llamó. Somos llamados. No creas que un grupito, como ya vimos, de personas son las únicas llamadas, que recibí el llamado. ¿Para qué? Pues para vivir del Evangelio y vivir de todos ustedes aquí con sus cooperaciones. No existe eso. Todos somos llamados a la conversión. Por eso dice que mis ovejas oyen mi voz. O sea, yo las llamo y me siguen. Sí, y yo las conozco y les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Obviamente a todas nos llamó, a todas las ovejas nos llamó. Y los que éramos ya ovejas de su prado, porque veníamos predestinados, porque nos conoció Dios desde antes, pues oímos la voz del pastor, verdadero pastor, único y verdadero pastor, y nos vinimos con él, o sea, lo seguimos. Estos son de los que siguen al Cordero por donde quiera que va, dice en Apocalipsis. Somos nosotros. O sea, nosotros oímos la voz de nuestro pastor y le identificamos no a la persona que nos predicó el Evangelio, sino que el Espíritu es el que operó mientras nos predicaban el Evangelio y nos redarguyó de pecado y nos guió al arrepentimiento, y Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Total, nos convirtió. Hasta la conversión es un mérito del Señor. Ni siquiera eso se puede contar como obra propia, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, a los que llamó, a los que todos recibimos el llamado, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Pues con su derramamiento de sangre, su preciosísima sangre, toda la derramó, gota por gota que derramó el Señor, nos iba perdonando el Padre, porque era su vida, cada gota era una gota de vida del Señor Jesús. Dice la palabra que la vida del cuerpo en la sangre está. Entonces, Él tenía que pagar con su muerte
por nuestro pecado. Así que gota por gota fue pagando hasta que finalmente terminó de derramar toda su sangre y quedó completo el pago. Ya Dios no nos inculpa de pecado, nos justificó, nos hizo justos a partir del sacrificio del Señor Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. Nos glorificó. ¿Qué es eso? ¿Cómo que glorificó? Si yo me veo aquí todavía, no, pues ¿qué es eso? No. Es muy duro de recibir esta palabra, es muy alta, muy fuerte, muy misteriosa, muy, pues como de no creerse, no, pues créelo, porque es por fe, no por méritos, no por constancia, no, a ti no te consta, ni a mí, ni al otro, ni a aquel, ni a nadie, es por pura fe. Y si es por fe, entonces sí lo recibimos y nos gozamos en ello. Muy bien, pero el otro versículo que dice, ahí agotó todo, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, donde estaba Dios puro en su mismidad divina, todavía en potencia, todavía no entraba en acto, hasta acá donde entró en acto cuando ya nos hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo, y luego nos llamó, y luego nos justificó, y finalmente volvimos a la escena pura del ámbito divino, donde dice que nos glorificó. O sea, partimos de allá, de la escena, de la esfera pura, donde Dios está aún que no entra en acto, está en potencia, y lo venimos recorriendo y entramos a donde ya Dios se manifestó en acto, hizo todo el universo, vino el Señor Jesucristo, nos crió el hombre, nos caímos, vino el Señor Jesucristo, nos redimió, y luego, pues aquí nos llamó, nos justificó, y volvemos a la escena de la esencia pura de Dios, que es su gloria. A todos nosotros nos glorificó y cumplió su propósito eterno, que era llevar a muchos hijos a la gloria. Ya estamos allá, nomás que apenas en el tiempo y el espacio aquí venimos poco a poco, paso a paso, pero eso ya está concluido. Consumado es, dijo el Señor. Muy bien, el otro versículo que resume casi todas las escrituras, o todas en un momento dado, es el de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? El que ya, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre. Es la de 2 Corintios Sí. 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo. Es lo mismo, es lo mismo que el amor del Padre, nada más que el amor del Padre está en potencia, está dentro de Él todavía. Pero la gracia es el mismo amor ya manifestado en acto, ya entrado en obra, ya manifestado, ya comprobado físicamente, porque el Señor pasó por el Señor Jesucristo pasó por la kenosis, despojarse de toda su gloria para venir a encarnarse como ser humano. Él tomó carne aquí, y luego no tomó carne para ser un rey, así que lo servían y con un montón de privilegios. No. Tomó carne para ser un proletario allá, un carpintero en un barrio por allá en un país pobre, invadido por los romanos. O sea, en condiciones desastrosas. No es que vino el Señor aquí, no. Vino como varón de dolores, varón de sufrimientos. El mundo lo rechazó desde que estaba en el vientre de su madre. Nadie le quería dar cabida para que tuviera su parto por caridad, y eso que eran muy religiosos, pues. Por eso les digo que es un Israel sombra nada más. Brillaba por su ausencia la caridad, el amor y todo eso. No, váyanse, no, de aquí no. Una mujer embarazada, háganme el favor, y corriéndola ya a punto de dar a luz. Bueno, el Señor vino aquí a padecer, desde que antes de nacer hasta la cruz. Entonces, ese es el amor del Padre ya manifestado en acto, que se llama gracia. Es el mismísimo amor del Padre, pero que estaba en acto, ahora está
digo que estaba en potencia, ahora está en acto en Cristo, en el Señor Jesucristo. Y ese acto es el que nos salva, el que hizo que derramara su sangre y muriera y luego se hiciera el Espíritu y entrar en nosotros. Y entonces eso nos lleva a la común unión con el Espíritu Santo, que es lo mismo que ser glorificado. Por eso hablamos de que estos dos versículos resumen prácticamente toda la Biblia. O sea, la gracia del Hijo, el amor del Padre, nos conducen, culminan en la común unión con el Espíritu Santo. Ahora estamos en unión común con el Espíritu Santo. Y hay que hablar así en esos términos de unión común, común unión, porque si decimos comunión, les digo que el catolicismo tiene minado todo el lenguaje para distraer los significados. ¿Cuál comunión con una galletita de plana y todo eso? Eso no existe. No hay tal. Y lo peor que dicen que ahí está Jesucristo en esa galletita plana. ¿Qué es eso? Esas son herejías. No, la común unión, o sea, estamos en unión común porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el tercer paso. El primero es pues, el amor del Padre, que se transforma en la gracia del Hijo y concluye, nos lleva hasta la común unión con el Espíritu Santo, que es equivalente a ser glorificados. Somos glorificados. Por eso en estos versículos se advierte pues que está abarcando todas las escrituras de pe a pa, ¿sí? Porque esa es la sabiduría de Dios, que es inmensa, es insondable, y en unos cuantos versículos nos muestra todo su plan, todo su proyecto, todo su paradigma divino. ¿Sí? El paradigma divino que consta de propósito eterno de Dios como suceso primigenio. Ahí inicia todo el paradigma. A partir de ese propósito eterno surge el plan magistral para llevarlo a cabo. Y tras ese plan magistral viene la obra santa del Señor Jesucristo y finalmente la conclusión, que es tener la común unión con el Espíritu Santo, ser llevados a la gloria, o que el Señor Jesucristo, nuestro pastor, nos resucite en el día postrero. Todas esas son culminaciones del paradigma divino. Un paradigma, pues, como aquí hay miles de paradigmas humanos, pero todos se rompen porque son humanos, pero este que es divino no. Ese va avanzando, ese avanza hasta sus últimas consecuencias. Ya avanzó, ya es imposible, es imparable, es irrevocable. Los dones y el llamamiento de Dios son de carácter irrevocable. No tenemos otra más de que ir a la gloria. Ya estaba nuestro espíritu allá. Va a llegar el momento en que nuestra conciencia plena esté empatada con el espíritu, con nuestro espíritu, que ya está en la común unión con Dios, ya está en la gloria de Dios, ya fue resucitado en el día postrero, ya está en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en la esfera pura de Dios, en un gozo interminable, un gozo que no podemos entender porque no tiene un motivo físico. Aquí las cosas que nos dan gusto es, pues por algo, una buena comida, qué sé yo, un buen carro, algo bueno, algún bien. Eso es lo que nos da gusto, ¿no? Cuando cumples años, pues te regalan cosas y te da gusto. Pero allá no, ¿cómo vamos a concebir que vamos a estar extremadamente felices, hilarantes de felicidad, o sea, muertos de risa, todo como dijéramos, ¿no? Todo el tiempo, pues que no hay tiempo tampoco allá. Pero en ese gozo perpetuo, en esa efervescencia de felicidad, sin algo físico, como que es incomprensible para nuestro ego, para nuestra concepción materialista de la vida, que creemos que Dios va a ser un mago que nos va a proporcionar cosas físicas para que estemos contentos.
no existe. Aquí en la tierra tal vez, o sea, pero es parte de la añadidura, no es el propósito, es la añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. No es necesario que andemos buscando la añadidura, sino más bien que sigamos en el reino de Dios y su justicia. Ya la buscamos cuando nos convertimos, encontramos el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Pues la muerte y el derramamiento de sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que nos justifica, no nuestras obras, no nuestras actitudes, sino la fe en el plan redentor de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en estos dos versículos resumimos no nomás la ley y los profetas, sino todo el paradigma divino, desde el propósito eterno, que es el suceso primigenio, hasta la conclusión, que es la común unión con el Espíritu Santo, que es que Dios nos llevó ya a su gloria. Muy bien, pues vamos a dejar este podcast hasta aquí. Continuaremos en otros.